según el país, tienen restricciones. Y estas restricciones en países, algunos de la Unión Europea, sí se siguen vendiendo, por ejemplo, el metamizol, pero siempre y cuando el paciente tenga receta médica. Incluso en veterinaria necesitan receta médica para una molécula como esta. Pero en países como Estados Unidos, como Alemania, como, no me acuerdo, pero estoy seguro de Estados Unidos, Alemania, me parece que Francia también, no se pueden vender, son moléculas prohibidas. ¿Quién rige en la Unión Europea el consumo de medicamentos? Una asociación que tiene muchos más, se me va la palabra, tiene muchos más posibilidades de paros a moléculas. Es como más exigente, se llama la EMEA. Esa EMEA tiene muchísimas más exigencias, incluso que la FDA. Quien rige aquí en México es la COFEPRIS. Ciertamente la COFEPRIS no ha hecho una alerta sanitaria por este producto, porque siento yo que está haciendo buen papel en esto. El metamizol está satanizado, no quiere decir que es una molécula tan peligrosa. Es peligrosa cuando abusamos de ella. Sí, ya lo habíamos visto, que traía problemas de anemia plástica, granulocitosis, y que teníamos fármacos como opción en la misma familia que incluso tenían unos efectos un poquito diferentes, como la fenilbutazona, que se utiliza mucho para equinos, pero el problema de la fenilbutazona y de otros fármacos derivados de ella, como la oxifenilbutazona, es que tienen muchísima actividad tóxica, que no sabemos que ciertamente en cuánto tiempo va a ser toxicidad, pero es, dice el libro de Gabriel García Márquez, crónica de una muerte anunciada. Si ustedes utilizan sin control la fenilbutazona, esto quiere decir que lo utilicen, a mi punto de vista, más allá de 3 veces, es probable que vayan a encontrar cierta toxicidad en algunos órganos. ¿Cuáles van a ser los órganos que primero se van a ver dañados con la fenilbutazona? Los riñones. ¿Y cómo van a encontrar un animal así a simple vista, sin hacerle pruebas renales, que el animal tiene ya empezando un daño renal que le llamamos enfermedad renal aguda? Que sí es reversible, por supuesto, pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta que ese animal ya lo estamos afectando? A ver, ¿quién lo vería y diría, este animal probablemente tiene problemas renales? A ver, alguien que me diga. Probablemente solo con verlo, y es que esto tampoco es un indicativo de que a fuerza debe ser. Miren, ¿Qué preguntó, profe? ¿cómo veríamos a un animal que en condiciones primarias esté dañado de los riñones con enfermedad renal aguda? Pues por el color, ¿no? De las mucosas se puede distinguir. No tanto el color de las mucosas, ahí más bien podría ser hepático el daño. El daño renal, atentos aquí, primero van a ver daño del glomérulo renal. Observen cuando orina el caballo. Bueno, estoy diciendo caballo porque es común ponérselo a los equinos. Si hace mucha espuma al orinar, es señal de que tiene proteína en la orina, y esto ya no es bueno. Incluso si están viendo que la orina es negra, está saliendo sangre por ahí, eso es malísimo también, mucho peor que la proteinuria. Y siguiente, es que van a ver un animal como decaído, como mareado, como poco coordinado, y ahí ya es que se están dañando los riñones. Si le hacen pruebas de urea y creatinina y demás, va a estar elevadísimo. Bien, entonces es muy probable que sea causa del medicamento. Este medicamento de inmediato se debe de suspender, darle una terapia al animal de un consumo de alimentos con muy, muy poca proteína. Eso quiere decir que le vamos a más o menos ayudar a que se reponga. Bien, bueno, no me voy a detener tanto en esto porque es una terapia. Lo que sí quiero decirles es que tenemos como opción dentro de las pirazolonas, incluso con cierta actividad antiinflamatoria que no es normal en las pirazolonas. Es más, las pirazolonas no tienen en general actividad antiinflamatoria, tienen mucha actividad analgésica y antipirética, todas. Bien, pero la actividad antiinflamatoria es relativamente baja, excepto en los derivados de la fenilbutazona, como la oxifenilbutazona. Bien, hay que también hacer énfasis que el metamizol, en la molécula que se llama dipirona en veterinaria, tiene actividad extra. Aparte de esas 4 que ya le hemos visto, tiene actividad antiespasmódica. ¿Qué quiere decir antiespasmódica? ¿Quién me lo dice? Antiespasmódica.
ver, alguien que tenga una idea, ¿qué podrá hacer eso? Es algo referente a los intestinos, ¿no? Mucho tiene que ver con los intestinos, pero los espasmos no nada más dan en la cavidad abdominal. ¿No va a haber como cierta contracción? Exacto, es relajamiento de la contracción muscular, preferentemente en músculo liso, preferentemente. Por lo tanto, los espasmos gastrointestinales son muy controlados o ligeramente controlados, dependiendo, por estas moléculas. Es el único, el metamizol, y grábenselo bien porque son particularidades que es muy bueno que se los aprendan. El metamizol tiene actividad antiespasmódica, aunque también si abusamos podría tener anemia plástica. Y si abusamos de la fenilbutazona, que esto en realidad el abuso es muy rápido. Quiere decir, no hay una constante, para que no me digan, yo le puse 4 veces fenilbutazona cada 12 horas a un caballo y no le pasó nada, probablemente no. Pero la medicina se comporta así. De repente tenemos ejemplares que se ven más susceptibles que otros. Y por lo tanto yo les sugeriría que si lo van a poner 1 o 2 veces, es muy probable que la fenilbutazona no vaya a traer problemas. ¿Cómo para qué lo podemos poner? Es muy común también de que se hagan cabalgatas, por ejemplo, no sacan al animal en toda la semana equino, no lo sacan en toda la semana, no se les ocurre el fin de semana, un día le ponen una caminada como nunca y viene todo molido, y es probable que con esto le vaya a funcionar para que tenga cierta actividad relajante, muy poquito en realidad, el mejor es el metamizol, tenga cierta actividad relajante. Lo más importante es que le quite el dolor y le quite la fiebre, porque un animal que nunca se asolea, que nunca camina, cuando le ponen una correteada de este tipo, una caminada de este tipo en el sol todo el día, es muy probable que vaya a tener problemas. Bien, pero bueno, aquí tenemos una posibilidad de solución, la fenilbutazona o incluso la oxifenilbutazona, pero sin el abuso de la molécula. Abusando de la molécula, yo diría, cada médico podría decir diferente, pero yo diría 3-4 veces exagerando. No lo pongan más porque sí va a traer toxicidad, y no nada más en los riñones, toxicidad renal, toxicidad cardíaca, toxicidad neuronal. Tiene muchos blancos la fenilbutazona o la oxifenilbutazona. ¿Alguna duda sobre las pirazolonas? O pirazolidonas también se conocen. Vámonos con los derivados del ácido fenilpropiónico. Primero, Profe, dígame. ¿puedo regresar un segundito? Sí, dígame. ¿Alguna duda o nada más quería anotar algo? Nada más quería terminar de anotar. Gracias. Perfecto. Incluso pueden tomarle fotos, pueden grabar lo que ustedes quieran. Yo no tengo resquicios en que hagan lo que ustedes quieran con la presentación. Lo único que sí me gustaría es traten de no anotar todo, incluso sí anotar algunas ideas que no siempre se dicen o están escritas en la diapositiva. Que tengan idea de qué fármacos integran cada familia y también de qué posibilidades de éxito, qué posibilidades de perjuicio le podemos hacer a un animal con el abuso o con la administración de ciertas moléculas. Bien, vamos con una nueva familia. Esta me parece que es la tercera o la cuarta familia, que se llaman derivados del ácido fenilpropiónico. Estos fármacos son muy utilizados con actividad desinflamatoria. Repito, su mejor actividad es antiinflamatoria o desinflamatoria. Y tienen una característica, todas las moléculas, excepto la nimesulida. Todas las moléculas tienen una terminación específica. Si no es feno, es eno. Por lo menos grábense eno. Naproxeno, ketoprofeno, ibuprofeno, butiprofeno. Tenemos muchísimos, ¿sí? Pero casi todos tienen esta terminación característica en eno o en feno. ¿Para qué los utilizamos estos fármacos? Bueno, los utilizamos principalmente para actividades inflamatorias, pero de todos los que hemos visto, que nada más hemos visto 3 probablemente, teníamos los salicilatos, que eran muy agresivos con la mucosa gástrica, teníamos los paraminofenoles, que eran muy agresivos contra el hígado, teníamos las pirazolonas,
que si bien podrían causar anemia plástica por el abuso del metamizol, también son muy agresivos como la fenilbutazona o la oxifenilbutazona casi para cualquier órgano con el abuso. Aquí tenemos los primeros más nobles. Se llaman derivados del ácido fenilpropiónico o también derivados del ácido propiónico. Estos fármacos, atentos, su principal característica es desinflamatorio, pero al igual, atentos con lo que voy a decir, al igual que los salicilatos, tienen las otras tres características más o menos buenas. Si nosotros comparamos los salicilatos, decimos es que los salicilatos tienen buena actividad analgésica, probablemente sea la mejor. Teníamos buena actividad de los salicilatos, antiagregante, ¿se acuerdan? Antiagregante plaquetaria, que no era la mejor, que no era lo mejor que pudiéramos conseguir, pero dentro de los AINES es la que mejor hace el efecto. Teníamos actividad antipirética, muy buena también probablemente en los salicilatos, y teníamos actividad como última instancia desinflamatoria. Bueno, pues estas son las 4 características de los salicilatos. Ahora comparémoslo con los derivados del ácido fenilpropiónico. Su mejor actividad es antiinflamatoria, que era la última de los salicilatos. Bien. La segunda analgésica es buena la actividad analgésica, pero nunca se compara a los salicilatos, ciertamente. Antitérmica o antipirética y antiagregante plaquetaria, que eran mejor los salicilatos que esto, pero sí tienen cierta actividad antiagregante plaquetaria. Atentos con lo que voy a decir. Aunque no los utilicemos directamente para inhibir la agregación plaquetaria, porque casi siempre los utilizamos para desinflamar, entre otras características, pero nuestra principal actividad, entre ellos el ibuprofeno, que es el más utilizado para desinflamar, también tienen cierta actividad de antiagregante plaquetario. Son de las familias, atentos aquí, que ofrecen mejor riesgo-beneficio. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien las utilizamos por mucho tiempo, no representan tanto riesgo. Entre otras cosas es que la concentración plasmática máxima está muy lejana a la concentración mínima efectiva de la gran cantidad de estos fármacos. ¿Qué sí nos podría pasar? Sin duda alguna es que inhiben también la ciclooxigenasa 1. Aquí tenemos al peor de la familia, que se llama naproxeno. Incluso hay estudios que dicen que se le pega, atentos, es una particularidad, que se le pega más a la ciclooxigenasa 1 que a la misma ciclooxigenasa 2. No quiere decir que no inhiba la 2, pero al inhibir la ciclooxigenasa 1, ¿qué efectos vamos a tener? 2 muy importantes. Uno, adelgazamiento de la mucosa gástrica, y otro, inhibición de la mitosis de células adyacentes a la dañada. ¿Sí se acuerdan de eso? Si nosotros inhibimos esas 2 actividades por inhibir la ciclooxigenasa 1, vamos a estar con serios problemas en el animal. Y aunque estos fármacos ofrezcan mucha posibilidad o buena relación entre riesgo-beneficio, no quiere decir que sean muy nobles. En realidad sí tienen ciertos problemas. ¿Alguna duda con esto? Todo va más o menos bien. Vamos a ver más características de ellos. Miren, como cualquier otro AINE, la eliminación es casi por completa por orina. Es decir, el 90% es casi por completo. Y luego, no nada más el naproxeno, muchos de estos fármacos, o prácticamente todos, pueden pasar muy bien a la placenta. ¿Qué quiere decir esto? Que hay posibilidades de intoxicación si abusamos y el animal está gestante. Hay que dar las dosis terapéuticas para tratar de extremar precauciones de no intoxicar al producto. Hay fármacos también que tienen mejor relación para pomadas, por así decirlo. El ketoprofeno, piquetoprofeno, son fármacos que los podemos encontrar mucho en pomadas porque se absorben muy bien por vía cutánea. Y esto ya habíamos dicho, del naproxeno, que dijimos que era del peorcito en esa familia para que se le pegue a la ciclooxigenasa 1. Incluso, ¿qué decíamos en algunos estudios? Que se podía pegar, hay estudios que confirman esto, otros dicen que no es tanto, pero que se le pega a veces mucho más a la 1 que a la 2, y esto es muy malo. Que se le pega a la 1, vamos a inhibir funciones normales de las células. ¿Qué son normales? El producir mucina o mucosa, el que las células entren a replicación cuando lo deban de hacer. Pues al inhibir este tipo de moléculas vamos a tener menos posibilidades.
Y dentro de los fármacos de esta familia, el que mejor tiene antiagregación plaquetaria, que tampoco se compara con los salicilatos, hay que dejarlo claro, tiene cierta antiagregación plaquetaria, pero nunca del tamaño de la efectividad de los salicilatos. Es el naproxeno, podría ser el mejor. Y bueno, también hay que resaltar que si lo comparamos con agresión a la mucosa gástrica, incluso del mismo naproxeno, tiene menos irritación que el mismo ácido acetilsalicílico. ¿Tienen problemas? Sí, en relación al abuso, porque son moléculas que cuando necesitamos administrar por mucho tiempo, casi siempre optamos por esta molécula, por ejemplo, ibuprofeno. Es una molécula relativamente noble que sí nos puede dañar ciertos órganos, entre ellos el riñón, atentos aquí, y si abusamos mucho, en realidad no es la peor, pero si abusamos mucho de esta molécula, sí podríamos tener problemas renales. ¿Cómo se manifiestan los problemas renales? Ya lo hemos dicho de hace un momentito que podríamos empezar a ver en un animal que nos haga sospechar o incluso en nosotros mismos que nos haga sospechar de alguna enfermedad renal. Y entre ello yo les aseguro que si alguien conoce a alguna persona enferma de sistema renal, se le quita el hambre. Es muy común. ¿Por qué? Porque para el proceso de apetito tiene que ver muchísimos factores, entre ellos el cerebro. Y ahí tenemos al hipotálamo y tenemos una hormona que se llama leptina. Pues cuando estamos intoxicados, no quiere decir que no se secrete la leptina, sino que la intoxicación quiere decir esto, que el riñón no está funcionando bien, deja muchísimos de productos de excreción como urea y creatinina rodando por el cuerpo. Rodando quiere decir circulando. La urea es altísimamente selectiva de las neuronas. Si nosotros dejamos mucho llegar a las neuronas, andamos todos mareados, andamos con ganas de vomitar, andamos con asco. Esto es muy común de daño al sistema renal, ¿sí? Y por ende, la filtración va a ser menos, y es que todo da idea a una mala filtración. Tenemos edemas, retención de líquidos en partes bajas y muchos más problemas, ¿eh? Entonces, el abuso ciertamente va a afectar un poquito al sistema renal, pero el abuso. Y la verdad es que no tenemos alternativas. Cuando necesitamos desinflamar al riñón, por supuesto es que estos son los fármacos más indicados, aunque también le pudieran causar problemas. Vuelvo a repetir, cuando necesitamos desinflamar el riñón, probablemente estos sean los fármacos más indicados. Ibuprofeno, por supuesto. Pueden provocar casi siempre desde problemas gastrointestinales hasta problemas renales, con el abuso principalmente, ¿sí? Y también consideremos esto último. Si ustedes dicen, bueno, yo tengo un animal que tenía algún problema inflamatorio, le di por una semana ibuprofeno, pero ya quiero que le hagan la cirugía de no sé qué, ¿creen que sea adecuado? Tengan mucho cuidado, aunque estos fármacos no sean los más potentes para inhibir la agregación plaquetaria, sí bajan la cantidad de plaquetas en el cuerpo, ¿sí? Tienen que tenerlo muy considerado ustedes, muy considerado, de preguntar en la historia clínica qué se le ha dado a ese animal, o considerarlo ustedes si van a hacer una cirugía en algún animal que se le dio este tipo de AINES. ¿Les queda claro? No sé, díganme, ¿les quedó claro? Creo que puede regresar dos antes rápido. ¿Esa? La otra, una después. ¿Esa? Sí, muchas gracias. Ok. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, vamos con una nueva familia, que es la quinta familia que vamos a ver. Estos se llaman derivados del ácido acético. Si bien son fármacos que poseen mucha más actividad que cualquier otro, como actividad analgésica, aquí tenemos el mejor de todos los AINES, ¿eh? No hay ninguno con mejor actividad analgésica que el ketorolaco. Incluso se compara con la mismísima morfina, que dice que 30 miligramos de, no sé, era un estudio y me llamó la atención, me parece que decía que 30 miligramos de ketorolaco por vía intramuscular era similar a 10 miligramos de morfina. ¿Sí se están dando idea de 3-1 la potencia que tiene el ketorolaco?
¿sí? Es un fármaco y luego todavía tiene una característica adicional, que si bien la morfina es sedante, si bien la morfina es adictiva, si bien la morfina es muy peligrosa para el organismo, este no tiene grado de peligrosidad. Ciertamente es muy irritante. Lo primero que tendríamos que saber de esta familia, que toda la familia son, pero sí altísimamente irritantes. El peor de todos es el diclofenaco, ¿eh? Incluso hay muchísima gente, esto se manifiesta en personas porque los animales no nos lo dicen, que retiran el tratamiento. Si están utilizando diclofenaco, casi siempre se echan para atrás, porque no es que inhiba la ciclooxigenasa 1 más que los salicilatos, por ejemplo, es que son fármacos muy irritantes y que cuando caen al estómago hacen estragos con la irritación. Son fármacos que los repetimos y los repetimos y los repetimos en eructos, no es que los repitamos tomándolos en eructos, y son unos eructos que sentimos que nos quemamos, como si tuviéramos una gastritis infernal de aquellas. Esta es la peor molécula. ¿Qué es lo malo de estos fármacos? Bueno, la irritación gástrica que generan, ¿sí? La gran mayoría de estos generan irritación gástrica, pero en serio. Si nosotros los llegamos a tolerar, más o menos son buenos. Como analgésicos son muy buenos, es más, el mejor analgésico de todos es el ketorolaco. Yo les diré lo siguiente, ¿alguien ha consumido ketorolaco por vía sublingual? Sí. Sí. ¿De cuántos miligramos? Cuando se lo ponen por vía sublingual, ¿cuántos miligramos se pone? Creo que son 10, ¿no? Creo que son de 10, ¿no? No, de 10 son por vía oral, y porque toleramos muy poquito. Entonces son de 3. 30, ¿eh? Ah, Cuando- 30. 30. Ahorita voy a decirles el por qué. Cuando los administramos por otra vía, toleramos más. Cuando los administramos por vía oral, toleramos muy poquito. Por eso la dosis es mucho más pequeña. Y además, algo que no se les vaya a ir de ningún aire, de ninguno, es que se deben de administrar con el alimento. Ya lo dijimos. ¿Por qué? Por dos razones, ¿eh? La primera es ¿por qué? ¿Por qué se deben de administrar con el alimento todos los AINES? Porque adelgaza la mucosa gástrica, ¿no? No es tanto eso, es por la capacidad de absorción. Sépanse que todos los AINES son ácidos débiles, grábense eso ya. Todos los AINES son ácidos débiles. ¿Qué quiere decir cuando un ácido es débil? Que tiene el grado de ionización no tan bajo. Vamos a dejarle que no es tampoco tan alto, pero hay que decir que es un alto grado de ionización solo para exagerar, y que tiene bajo grado de liposolubilidad. Estas dos razones van encontradas. ¿Esto es bueno? ¿Estas dos características son buenas o son malas para la absorción? Les pregunto. Estas dos, para empezar, tiene bajo peso molecular. Todos los AINES tienen bajo peso molecular. ¿Esto es bueno o es malo, el bajo peso molecular? Bueno, Buenísimo. Entre más pequeña sea la molécula, mejor se absorbe. Pero les pregunto de estas otras dos características. ¿Alto grado de ionización y baja liposolubilidad es bueno o es malo para que la molécula se absorba? bueno. Malo. Malo, ¿no? Porque si es en Acuérdense Si no que llega debe tampoco. ser bajo grado de ionización y alta liposolubilidad. Si están al contrario o a la inversa estas dos características, la molécula se absorbe muy bien. En realidad no es que tengan tan alto grado de ionización ni tan bajo grado de liposolubilidad, solamente para ponerles el ejemplo de lo que va a pasar. Cuando ustedes los avientan al estómago, aquí la cantidad de ácido clorhídrico hace que cambien estas características de la molécula. Un alto grado de ionización baja el grado de ionización en contacto con el ácido clorhídrico y por ende aumenta la liposolubilidad. ¿Me están entendiendo esto? Y si la molécula era pequeña, ya no la vamos a hacer más pequeña, esa molécula sigue siendo igual, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esto? Ahora sí se va a poder absorber de muy buena manera el fármaco. Incluso luego vamos a ver una tablita donde vamos a ver que la gran mayoría de AINES tiene una biodisponibilidad superior al 80%. Esto es muy bueno. Incluso hay AINES que tienen una biodisponibilidad del 100%. Esto también es verdaderamente bueno. Y les voy a decir lo siguiente. Si nosotros aventamos el fármaco cuando no hay comida, ¿cuánto ácido clorhídrico le va a caer a esa molécula? Les pregunto. Pues bastante. Pues bastante menos, porque no estamos motivando, atentos, porque no estamos motivando a las glándulas de ácido clorhídrico a secretarlo.
Cuando nosotros lo aventamos con el alimento, entonces aquí va a caer muchísimo ácido clorhídrico y al contacto con el ácido clorhídrico va a cambiar esta polaridad. Entonces, esa es una de las razones por las que se debe de dar con alimento. Y la segunda es, alguien podría decir, bueno, pues al caer ahí va a tener que secretar ácido clorhídrico. El problema es que cuando está sola la molécula, igual se puede potencializar, probablemente sí, pero va a irritar muchísimo la mucosa gástrica. Por esas dos razones no está recomendado que nosotros lo administremos sin alimento. ¿Bien? ¿Les quedó claro el por qué hay que administrarlo con alimento? ¿Sí? Ahora, ya, aquí va el otro ejemplo. Normalmente cuando vemos una agresión de la mucosa gástrica en el animal, le damos con un protector gastrointestinal, ya sea ranitidina, ya sea pantoprazol, ya sea omeprazol o cualquiera de ellos. Estos protectores de la mucosa van a hacer que el pH sea menor y que se potencialicen menos los fármacos. Eso también consideremos, ¿no? Si nosotros damos este tipo de protectores de mucosa, vamos a hacer que el pH, en vez de ser tan bajito, sea un poco más alto y se van a potencializar menos los fármacos. También asegurémonos, ¿sí? Entre los más agresivos para la mucosa gástrica, si la damos sin alimentos, sin duda alguna están los derivados del ácido acético. Por tal motivo, se intenta optar por otras vías de administración. Probablemente el menos agresivo para la mucosa sea la acetomicina. Esta molécula sí se llega a dar incluso por mucho tiempo porque, vuelvo a repetir, probablemente es la menos agresiva. ¿Bien? Pero en general todas estas moléculas son muy irritantes, no que inhiban tanto a la ciclooxigenasa 1, más bien que son muy, muy irritantes. ¿Ok? Y avancemos, estos son los tres más utilizados. Aquí dije la acetomicina, pero la acetomicina es muy utilizada para humanos y poco utilizada para veterinaria. Aquí tenemos las tres más utilizadas en veterinaria: indometacina, ketorolaco y diclofenaco. Por supuesto que no la vamos a poner por vía sublingual en algún animal que esté en su sano juicio. Se la va a tragar, no tiene caso. Hay que ponerla por vía sublingual siempre y cuando, atentos aquí, siempre y cuando tengamos el dominio del paciente, qué sé yo, que el animal todavía esté sedado y que nosotros lo podamos controlar, que el animal, pues casi siempre en ese caso, porque si no, no lo podemos controlar. La otra característica es que si lo vamos a consumir nosotros, pues los niños normalmente no lo pueden hacer, pero un adulto o alguien que ya tiene la capacidad de saber qué está haciendo, sí que lo podemos consumir por vía sublingual. Intramuscular o la vía sublingual es de 30 miligramos. Y bueno, esto es comparando con morfina o comparando con este opiáceo, pero también hay que tener en cuenta que la vía sublingual o intramuscular normalmente ponemos 30 miligramos en pacientes de alrededor de 70 kilogramos de peso, que somos los humanos, que para eso se estima la dosis, pero tiene la mejor capacidad analgésica este fármaco que cualquier otro. Y ya lo habíamos dicho, solamente quiero enfatizar con el diclofenaco, que es la molécula más agresiva de todos los derivados del ácido acético. Incluso por aquí dice, obliga a algunos pacientes a dejar el tratamiento. Están agresivas estas moléculas que utilicémosla poco, porque sí son muy, muy irritantes. ¿Alguna duda con los derivados del ácido acético? Todo bien. El ketorolaco, ¿cómo dijo que se podía administrar? Se puede administrar por vía intramuscular, por vías oral o por vía, también es vía enteral, pero la vía sublingual. Sí. Pero bueno, vuelvo a repetirles que para algún paciente que no esté sedado, la vía sublingual no es la opción. ¿Cómo lo vamos a controlar que no se pase esa pastilla? ¿Verdad que está complicado? Pero para nosotros sí podemos administrarlo de esa manera. Bien, y es muy, muy potente como analgésico. ¿Qué es la característica de estos y de todos los que ya llevamos? Que la vida media es muy corta de todos, alrededor de 8 a 12 horas cuando mucho, dependiendo de la especie y el índice metabólico. Pero solo hay una familia que la vida media casi alcanza 24 horas, que son los oxycames, y los vamos a ver en un momentito. Todos de 8 a 12 horas cuando mucho,
Incluso cuando los daños son muy fuertes, aquí tenemos una característica, cuando el dolor es muy intenso, podemos utilizarla cada 6 horas. Cada 6 horas. En pacientes humanos normalmente dicen que no te pase, me parece que de 280 miligramos al día, me parece que esa es la dosis peligrosa del ketorolaco. Pero bueno, si lo utilizamos como 60 miligramos al día, no vamos a tener mucho problema. Bien. Ok, ¿alguna otra duda de los derivados del ácido acético? Profe, no es duda, pero ¿podría regresarle poquitito, como 5 segundos a la diapositiva anterior, porfa? ¿A eso? Sí, ya, con eso. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, si ya no hay dudas, vamos a una familia que verdaderamente no tendríamos ni por qué hacerle mucho énfasis. Se llaman los fenamatos. Esta familia de fármacos ha quedado en desuso. Lo estamos viendo por posibilidades de que entren en un futuro, y entren en un futuro a la industria médica. ¿Por qué? Porque se transforman las moléculas. Para nadie es desconocido que de repente a algún científico se le ocurra hacerle alguna inserción de un grupo funcional por lo que se le pegue la gana, y de buenas a primeras funciona. No tengamos duda que los fenamatos les podría pasar eso. Les podría pasar, pero para el momento no les ha pasado. Y son fármacos que verdaderamente no se utilizan, que tenemos que tener en cuenta que el riesgo-beneficio es nulo. Por lo tanto, incluso, a ver, para que vean una ironía de esta familia, tienen cierta actividad desinflamatoria, pero cuando el fármaco está en el organismo, primero empieza a desinflamar y luego te hace un desastre en el organismo que te provoca colitis y gastritis. ¿Qué quiere decir eso? Que te está inflamando otras zonas. No tiene caso, son moléculas contraindicadas en un montón de situaciones. Moléculas que, si bien tienen una cierta actividad analgésica, en realidad no son tan buenos, ¿sí? No son tan buenos, y hay que dejarlo claro que son fármacos que en un futuro que no sabemos cuándo llegue, porque tenemos muchas opciones y los laboratorios no quieren invertir en eso, pero que probablemente en un futuro, transformando moléculas, podrían tener una cierta aceptación compitiéndole a otros tipos de fármacos. Dicen, bueno, pero es que se nos acaban las opciones. No es que no se nos acaben, en realidad tenemos buenas opciones. Como desinflamatorios tenemos a los derivados del ácido fenilpropiónico, incluso tenemos otras 2 familias como desinflamatorios que no hemos visto y que para veterinarios son muy usados, los derivados del ácido enólico u oxicames, y también los derivados del ácido nicotínico, que son buenos como desinflamatorios, que tenemos que andarle, atención aquí, que andarle rogando a estas moléculas que nos van a causar tantos problemas. Bien, la relación riesgo-beneficio en estas moléculas es nulo. Nos va a dar un montón de problemas gastrointestinales, inflamación gastrointestinal, problemas de digestión de todo tipo. Incluso, a ver, hay que tener bien en cuenta que cuando se han dado este tipo de moléculas, en la mayoría de casos, atentos, en la mayoría de casos el problema es que causan un montón de diarreas, eructos, flatulencias, y que no tiene caso seguirlos utilizando. ¿Vamos bien hasta aquí? Fenamatos, moléculas poco aceptadas o casi nulamente aceptadas. ¿Vamos bien? Fenamatos. No sé si me agarré, hable y no entendieron lo que dije, pero lo que sí quiero resaltar es que son moléculas poco aceptadas por el riesgo-beneficio nulo que tienen. ¿Bien? ¿Les quedó claro o tengo que repetir algo de? Todo bien. Yo todo bien. Permítanme un poquitito.